Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre quién es el Padre de Jesús. ¿Quién es el Padre que Jesús menciona en los evangelios? ¿Quién es? Como ustedes saben, dentro de la tradición judeocristiana existe un Dios, Yahvé. Y en la concepción cristiana, Yahvé es una deidad en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nos han enseñado en la escuela dominical, en los catecismos, en todo, ¿verdad? Que hay un Dios, que es el Dios del Antiguo Testamento, llamado Yahvé, y que este Dios tiene tres personas. El Padre es Yahvé, el Hijo es Yahvé y el Espíritu Santo es Yahvé. Lo que se conoce como la Trinidad de Dios o la Triunidad de Dios. Ahora, nosotros investigando a través de la historia y la arqueología, hemos descubierto que originalmente el antiguo Israel no adoraba a Yahvé como su Dios principal, sino que adoraban a un Dios cananeo llamado El, o también conocido como El Elión, el Dios Altísimo, quien era el padre de los dioses en el panteón cananeo, y que no fue hasta mucho después que adoptaron a la deidad llamada Yahvé, que algunos piensan que venía desde Madián. Incluso en la Biblia se menciona que Yahvé viene del sur, de Parán, de por allá. Y este Yahvé se fusionó con la creencia de El Elión, la religión hebrea de influencia cananea, se fusionó con esta creencia en Yahvé, y Yahvé se convirtió en el Dios principal del pueblo de Israel. Se adoraba a Yahvé junto con otros dioses. Se practicaba el enoteísmo o el monolatrismo, y al final se desarrolló el monoteísmo, con Yahvé siendo el único Dios de Israel. El cristianismo enseña que Yahvé es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Bueno, cuando usted va a Deuteronomio capítulo 32, en los manuscritos más antiguos del Qumran, vemos una diferencia entre el Dios Altísimo y Yahvé, como si fueran dos dioses diferentes. Hay una repartición de naciones por parte del El Elión, y la herencia que le tocó, o la parte que le tocó a Yahvé, fue Jacob, su heredad. Hay salmos que presentan a El Elión y a Yahvé como dos deidades distintas. La historia y la arqueología nos muestran que son dos deidades distintas. Pero dentro del sistema teológico judeocristiano, Yahvé sería el único Dios. El Elión sería Yahvé. El Olam sería Yahvé. El Shaddai sería Yahvé. Pero históricamente hablando, arqueológicamente hablando, la cosa no es así. Él era el Dios original del antiguo Israel. También se le conocía como el Elión, el Shaddai, el Olam. Cuando adoptan a Yahvé como su Dios nacional, el Elión se convierte en Yahvé. El Olam se convierte en Yahvé. El Shaddai se convierte en Yahvé. ¿Qué sucede? En el Nuevo Testamento vemos que a Jesús
se le presenta como el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del concepto judeocristiano se asume y se presupone que el Dios Altísimo es una referencia a Yahvé. Pero cuando usted entiende que el Elión y Yahvé son dos deidades distintas, pues puede comprender que está haciendo referencia no a Yahvé, sino al Dios antiguo de Israel, el Elión. Montones de referencias que vamos a leer hoy, donde hablan de Jesús como hijo de el Elión. Y otro dato interesante, en el Nuevo Testamento no hay mención directa y explícita del nombre Yahvé. Y vemos constantemente a Jesús contradiciendo la ley mosaica, la Torá, la ley yavista. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia ahora. Vaya anotando, busque papel o lápiz o busque en sus tablets, en sus celulares, en las notas. Haga notas de esto que vamos a estar leyendo aquí hoy. Aquí nosotros vamos a estar leyendo Biblia. Para aquellos que nos piden que leamos Biblia, pues vamos a darles Biblia. Mira lo que nos dice Marcos capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Esto es un joven poseído. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, esta persona poseída por un espíritu inmundo reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. En el griego es Theos tou hupsistos. En griego, Theo tous hupsistos. En el hebreo es el Elión, que es una referencia directa al antiguo Dios de Israel. Jesús es identificado aquí con el Dios cananeo, el Elión, hijo de el Elión. Vamos ahora a Lucas capítulo 32, versículo 35. Este será grande, dice el ángel Gabriel, otro nombre teofórico de el Elión, y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Elión. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ve? Entonces María dijo al ángel, a Gabriel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, el poder de Elión, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, hijo de el Elión. Lucas 1:76 nos dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, de Elión, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para preparar sus caminos, Juan el Bautista. ¿Ve? Juan el Bautista, profeta de el Elión. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo,
porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Escuche esto, escuche esto. Amad pues a vuestros enemigos. Ama a tus enemigos y haz bien y presta, no esperando nada a cambio. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, el Altísimo, es benigno, es bueno para con los ingratos y los malos. ¿Sabes? Es un Dios bondadoso. Y una de las características de El Elyon en la mitología o creencia cananea era que era un Dios benigno, benefactor. Lucas capítulo 8, versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, otro poseído, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. O sea, Hijo del Dios Altísimo, Hijo de El Elyon. Lucas 19:38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En Elyon, gloria en las alturas, o gloria a Elyon. Hechos capítulo 7, versículo 48. Hechos capítulo 7, versículo 48. Nos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. O sea, no habita en templos hechos de mano. Hechos 16, capítulo 17. La mujer con el espíritu de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, del Dios Altísimo. Altísimo. Vemos siempre el término Altísimo. Hupsistos, pero que es una referencia directa al antiguo Dios de Israel, que era conocido como El Elyon, que también a su vez era una deidad cananea, el Dios Altísimo. Y vemos una conexión directa de Jesús con el antiguo, la antigua religión de influencia cananea en Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. En Hebreos capítulo 7 se nos dice que el sacerdocio de Jesús es de la orden de Melquisedec. De la orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús no es un sacerdocio levítico basado en la Torá, en la ley mosaica o la ley de Yahvé. El sacerdocio de Jesús es del orden de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, rey sacerdote cananeo de la religión cananea, de El Elyon. ¿Quién es Melquisedec? Pues vamos a ir a Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. ¿Qué es lo que hace Jesús en la última cena?
cuando instaura la cena del Señor o la Santa Cena, parte el pan y toma el vino. Y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de pecados, ¿verdad? Melquisedec saca pan y vino, los presenta en ofrenda. Lo mismo que hacían los sacerdotes fenicios que también adoraban a Il, el Elión. Melquisedec ofrece pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, era sacerdote de El Elión. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendice a Abraham. Y dice que él es siervo del Dios Altísimo, de El Elión, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y dióle a Abraham el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante el Dios Altísimo. Él no está alzando su mano ante Jehová o ante Yahvé. Está alzando su mano ante el Dios Altísimo, ante el Elión. Si usted lee la Reina Valera 60, va a decir Jehová, Dios Altísimo, porque ese forma parte del texto masorético que inserta el nombre de Yahvé. Aquí estamos leyendo Génesis 14 de la Biblia de Jerusalén, que no es parte del texto masorético, que utiliza otros manuscritos más antiguos que ese. Y en los textos más antiguos no incluye el nombre Yahvé o lo equipara con el Dios Altísimo. Se menciona únicamente al Dios Altísimo, a El Elión. Y y Abraham bendice. Melquisedec bendice a Abraham y dice que es del Dios Altísimo. Y Abraham alza su mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. O sea, más que obvio. Y este es el mismo El Elión que se menciona, el mismo Melquisedec que se menciona en Hebreos 7. Y esto era antes que existiera la ley mosaica, esto es antes que existiera Yahvé en el pueblo hebreo. Aquí los hebreos adoraban a El Elión. Adoraban a El Elión. La adoración a Yahvé vino después. El mismo libro de Éxodo, capítulo 6, te dice que Yahvé, cuando se le presenta a Moisés, le dice que a los padres de Moisés, a los ancestros de Moisés, a Abraham, Jacob, Isaac, él se les presentó como El Shaddai. O sea, con otro nombre, no con el nombre Yahvé. Y esto se refiere a lo que hubo, el cambio que hubo de deidad, de El Elión a Yahvé. Entonces empezaron a decir que no, que era el mismo Dios, pero con otro nombre. No. Eran dos dioses diferentes. Y Yahvé se le presenta a Moisés fuera del territorio de Israel, en Madián. Se le presenta a Moisés en Madián. Y en Madián, precisamente, es donde había un culto dedicado a Yahvé. Allí es donde estaban los Shasu de Yahú. Y es posiblemente Yetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Yahvé. Por eso es que ofrece sacrificios a Yahvé más tarde. O sea, y Yahvé tenía templos fuera de Israel, en Edom, en otros lugares, en Egipto. Los judíos de Elefantina, de la isla de Elefantina, adoraban a Yahvé junto con su consorte. Y tenían un culto totalmente distinto a lo que vemos en el judaísmo del segundo templo. Y los judíos de Elefantina no fueron influenciados, no fueron llevados a Babilonia, en el exilio babilónico, ni fueron influenciados por la cultura babilónica y persa, sino que conservaron
las tradiciones del primer templo, que eran enoteístas, no eran monoteístas. Ya en el segundo templo es que existe el monoteísmo en Israel. Mira lo que nos dice Juan capítulo 17, versículos 5 y 7. Cuando Jesús está orando a su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esto es importante. He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuál es el nombre que Jesús está manifestando a los hombres? El Padre. El Padre. El versículo 25 y 26 nos dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. O sea, ellos no conocían a Dios. Ellos no conocían el nombre de Dios. Pero es que los judíos adoraban a Yahvé, tenían la Torá, tenían a Moisés. ¿Cómo que no conocían el nombre del Padre? A menos que el Padre no sea Yahvé. Porque está diciendo, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 9. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así subsiguiente, la oración del Padre nuestro. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El que está en los cielos. Jesús está hablando del Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ese es el nombre que Él da a conocer a la gente, el Padre. Él dice, Él y el Padre uno somos. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo, que lo ha dado a conocer. O sea que Jesús estaba manifestando en la tierra el nombre de Dios, el nombre del Padre, la autoridad de Dios. ¿Quién es la identidad del Padre? La identidad de Dios en la tierra. Como si los judíos no conocieran a Dios Padre y su culto estuviera enfocado y centrado en otra deidad. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículos 12 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este pasaje está hablando de un rey, pero a la misma vez pareciera estar describiendo algo detrás de este lucero de la mañana.
que se relaciona con el diablo. Está diciendo de uno que quería subir a las nubes y ser semejante al Altísimo. Quería ser semejante a El Elión. Quería sentarse donde estaba El Elión. Quería ser igual a Dios. Quería ser adorado como Dios. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículos 5 y 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero Jesús rechaza y dice: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Satanás puede disfrazarse como mensajero de Dios. Satanás puede disfrazarse como si fuera Dios y engañar a la gente, haciéndose pasar por Dios, como si fuera Dios. Así como nos habla 2 Corintios capítulo 2, versículos 3 y 10, del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la rebelión, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, se hace pasar por Dios este hombre de pecado, este hijo de perdición, buscando que la gente lo adorara como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que este hombre que se va a hacer pasar por Dios, viene por obra de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios. O sea, por medio de su poder, de sus señales y prodigios, convencerá al mundo en su engaño de que Él es Dios. Por medio de sus manifestaciones, la gente se someterá a Él como si fuera Dios. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos 8 al 11. Vemos algo que Jesús dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando habla de enviar serpientes? ¿De dónde Jesús saca esta idea? Números capítulo 21, versículos 4 en adelante. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban en el desierto, pasando hambre y necesidad. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ellos iban en el desierto, estaban pasando hambre, tenían hambre, le reclaman a Moisés y a Jehová, y Jehová se molesta y les envía serpientes para que los mordieran. Y murió mucha gente. Y después la gente le pidió a Moisés que le pidiera a Jehová que no los castigara. Y Jehová entonces le manda a hacer una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara a la serpiente de bronce fuera sanado. O sea, Israel pedía pan y agua y les enviaban serpientes. Y Jesús en Mateo 7, volvemos a leer: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hay una contradicción ahí, ¿verdad? Levítico capítulo 26, versículos 3 y 4. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Dice Jehová: si ustedes me obedecen, si ustedes ponen por obra mis decretos y mandamientos, yo les daré lluvia en su tiempo, y sus tierras rendirán productos, y el árbol dará su fruto. O sea, es condicional. Sin embargo, Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quién es el Padre de Jesús?
Acabamos de leer lo que dice ahí. Si ustedes me obedecen, recibirán la lluvia. La tierra rendirá sus productos y el árbol dará su fruto. Si no lo hacen, no van a recibir nada. Sin embargo, Mateo 5:45 dice Jesús: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿De qué estamos hablando? Hay diferencias, como estuvimos mencionando en el pasado video. Hay diferencias entre Yahvé y Jesús. Y Jesús contradice constantemente a Moisés. Vemos que en muchas ocasiones él cita a Moisés, él cita la Torá dada por Yahvé. Y dice: a ustedes les fue dicho, pero yo os digo. Y dice una cosa distinta. Moisés dijo esto, yo digo esto. En su antiguo pacto dice esto, yo digo esto otro. O sea, el cambio es una contraposición, una contradicción a lo antes previamente establecido. O sea, Jesús está cambiando. Se supone que Dios no cambia, que Dios es inmutable en su personalidad y su carácter. No hay sombra de variación en Dios. ¿De qué estamos hablando? Jesús contradice la Torá. En la Torá dice: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Jesús dice: a ustedes les dijeron eso, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Eso es una contradicción clara y directa. O sea, no venga a hacerse el anonadado: oh, Vadillo, qué blasfemo, qué herético. No, eso es lo que dice ahí en la Biblia, en Mateo 5. Y hay muchas otros pasajes que vamos a ir mostrando poco a poco a través de los videos en los próximos días y semanas y meses. Vemos contradicciones de parte de Jesús a el antiguo pacto, a la Torá dada por Yahvé. Sí, porque dentro de la teología cristiana se habla, no, es que hubo un cambio, que antes estaban bajo la ley y ahora están bajo la gracia. ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que de la ley a la gracia? ¿Por qué se dio ese cambio? No, que hay que cambiar el mediador. Moisés me dio la Torá, ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto. Ok, ¿por qué? Porque el antiguo pacto no podía salvar, porque el antiguo pacto entonces es obsoleto. La Torá es obsoleta. Es lo que dice Pablo. La Torá no salva. Salva el nuevo pacto, el Espíritu, Cristo, la fe, la gracia. Jesús es enviado para salvar al pueblo ¿de qué? ¿Cuál es la maldición según el apóstol Pablo? La ley. ¿Qué es la ley? La Torá. ¿Quién recibió la Torá? Moisés. ¿De manos de quién? De Yahvé. O sea, Yahvé trae la ley que se convierte en maldición para el pueblo de Israel. Jesús viene para libertar al pueblo de la ley. Jesús viene a libertar al pueblo con un nuevo pacto. Viene a quitarle la potestad a uno para él tenerla. Y vemos en la Biblia que habla del diablo. Pero también
se habla de la ley. O sea, hay que pensar un poquito más. Y esto no es algo que yo me estoy inventando aquí, es lo que está ahí. Lo que pasa es que dentro del sistema iglesiero usted lo encapsulan, le manipulan la mente para no pensar. O sea, le imponen unos dogmas para que usted no piense. Simplemente usted cree automáticamente lo que dice ese dogma. Usted lo cree automáticamente. Usted lo asume, lo presupone como la verdad. A usted le enseñan algo y usted lo cree automáticamente. Como un loro, como un robot programado. Sin voluntad, sin pensamiento, sin capacidad. Y usted lo cree y lo abraza automáticamente. O sea, usted se convierte en esclavo de un dogma, esclavo de un sistema, esclavo de una imposición. Hay una manipulación mental, hay una manipulación psicológica, hay una manipulación espiritual del individuo que lo imposibilita a cuestionar, a pensar por sí mismo, porque se sataniza el pensamiento crítico. Se presenta como algo malévolo, maligno, se lo relaciona con el diablo. Usted no puede pensar, usted tiene que creer ciegamente lo que nosotros estamos enseñando. Eso es manipulación. Entonces se utiliza los medios del miedo, diciendo que si tú cuestionas puedes perder tu salvación, te puedes ir al infierno. Entonces la gente está en una especie de síndrome de Estocolmo. O sea, vemos a muchas personas dentro del sistema religioso que están bajo el síndrome de Estocolmo. O sea, defendiendo algo a sus captivos. O sea, una cosa bien rara, ¿verdad? Y lo defienden a capa y espada, se alborotan, te quieren dar. Me llaman hereje, apóstata, no te atrevas a decir esto. ¿Qué nos dijo Cristo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, vengo a darles vida y vida en abundancia, y para que la tengan en abundancia. O sea, Cristo estaba constantemente contradiciendo a sus líderes religiosos, llevándoles la contraria a los escribas y los fariseos. Les llevaba la contraria. No, que el que haga algo en el sábado tiene que morir apedreado. Y Jesús trabajaba en los sábados. Y decía, no, que mi Padre que está en los cielos siempre está trabajando. Así que yo lo voy a hacer. O sea, contradiciendo el sábado. Por eso es que a él le querían dar. Lo veían como un rebelde. Como un revolucionario. Porque estaba cambiando lo que ellos tenían ahí establecido. El establishment, la manipulación. Jesús estaba diciendo a la gente, no se deje manipular, no se deje controlar. Y le dijo a los escribas y fariseos que eran hijos del diablo. O sea, le estaba diciendo a unas personas que seguían la ley de Moisés, que seguían la Torá, que eran hijos del diablo. O sea, wow, brother, es que esto es más que claro. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Quién es el Padre de Jesús? Yahvé. Bueno, en el sistema judeocristiano, en el sistema dogmático, pues Yahvé sería el único Dios que existe, ¿verdad? El monoteísmo estricto que tenemos por parte del judeocristianismo, que luego el cristianismo desarrolla el concepto teológico de la Trinidad, que es un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, Yahvé sería el Padre, Yahvé sería el Hijo, Yahvé sería el Espíritu Santo. Pero cuando vemos a la historia, en la arqueología, la evidencia que está ahí como que contradice ese concepto. No estamos diciendo que no exista la Trinidad puede existir. Claro que sí. Pero quizás Yahvé no es el Dios trino, sino el Elión. ¿Sí? No cambia el concepto de Trinidad. O sea, no contrapone esto. Porque ya el Elión tiene un hijo. Y ese hijo es Jesús.
el Padre y el Hijo. Vemos que en el Nuevo Testamento usted ve en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, que se habla siempre de Dios como el Padre y el Hijo. La relación entre el Padre y el Hijo. Dicen, gloria al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Siempre es el Padre y el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo también. ¿Ve? Las tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese sería Dios. El Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el concepto judeocristiano. Pero el problema lo tenemos es porque cuando vamos a la historia, Yahvé no sería entonces ese Dios. O sea, sería otro, él, Elión. Jesús sería el hijo de El Elión. Lo del Espíritu Santo, pues es otra cuestión, que eso lo vamos a hablar más adelante. Porque habían unos conceptos teológicos en el antiguo Israel sobre el Espíritu que lo presentaban como algo femenino. Y cuando usted va más atrás, usted se da cuenta de que había una especie de trinidad en la religión cananea, donde estaba él, su hijo y la diosa madre. ¿Y de qué sucede? El símbolo de la diosa madre era una paloma. Y vemos que en el bautismo de Jesús aparece el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y una voz desde el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, pero eso lo vamos a ir llegando más adelante. Esto no se trata de que yo estoy diciendo aquí, esta es la verdad, usted tiene que creer esto para ser salvo. No. Estamos buscando, indagando, escarbando, descubriendo, quitando los escombros, examinando, evaluando y llegando a nuestras propias conclusiones. Usted también llega a sus propias conclusiones. Aquí no estamos imponiendo un dogma para salvación. Usted tiene que creer esto para ser salvo. Nosotros no estamos cuestionando a Dios. Ese es otro problema. La gente piensa que cuando uno lee la Biblia y hace preguntas y cuestiona, uno está cuestionando a Dios. Porque ellos asumen y presuponen que cada palabra, que cada letra que está en la Biblia es palabra de Dios, que fue directamente dictada por Dios. Y no es así, no han entendido el concepto de inspiración. Para ellos, la Biblia, exactamente como la tenemos hoy, estaba hace 2000 años atrás. Y no es así. No es así. O sea, la palabra de Dios es el mensaje que está ahí. El mensaje de salvación de Cristo. O sea, y cuando Jesús hablaba de que las escrituras hablaban de Él, Él no estaba diciendo que todo lo que está escrito hace referencia a Él, como enseñan hoy en día, que todo apunta a Cristo. No, no, no. Él citaba unas escrituras específicas que hablaban de Él. Porque habían otras que no hablaban de Él. ¿Me entiendes? Que eso es otra cuestión ahí que se enseña muchos reformados por ahí, que no es correcta. O sea, que hay muchas cosas interesantes en la Biblia. Y nosotros estamos buscando, no estamos cuestionando a Dios. Estamos cuestionando lo que se escribió acerca de Dios. Son dos cosas distintas. No sea bruto, no sea morón. Cuestionar a Dios, que yo estuviera cuestionando a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué? Eso es cuestionar a Dios. Ahora, leer, cuestionar lo que estás leyendo, eso no es cuestionar a Dios, eso es cuestionar lo que se escribió acerca de Dios, lo que los hombres, escribas, hombres falibles como usted y como yo, de carne y hueso, escribieron acerca de Dios. Son cosas distintas. Cuestionar a Dios es que tú estés cuestionando a tu Creador, a tu Padre Celestial. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Que tú estés reclamándole, Dios, ¿por qué? No, eso no es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos estudiando, evaluando, analizando lo que dice la Biblia con pensamiento crítico. No estamos leyendo las cosas con una predisposición a una creencia en particular, tipo dogmático, tipo programación neurolingüística, de secta, no. Aquí estamos leyendo las cosas al desnudo, o sea, ahí. Y llegando a ciertas conclusiones, de manera abierta, no de manera impositiva, manipuladora, no. Eso es lo que hacen los cultos, las sectas, que imponen de manera manipuladora.
a la cañona, tienes que creer esto automáticamente. No, aquí no hacemos eso. O sea, eso de asumir y presuponer a la cañona, esto, no, así no. Eso lo hacen los que quieren controlar a los demás y manipular a los demás para obtener beneficio de ellos. O sea, para el satisfacer su ego, sus delirios de grandeza, su narcisismo, egocentrismo, ya usted sabe. Nosotros aquí no buscamos eso. Aquí estamos, esto es lo que hay. Yo creo en Dios, claro que sí. ¿Cuál es el Dios que yo creo? El Dios que dio a conocer Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. ¿Cuál Dios? El Dios Altísimo, el Elión. Porque eso es lo que puedo ver en la Biblia, que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Tengo mis problemas con Yahvé porque veo que Yahvé no se parece al Padre de Jesús. Porque históricamente hablando, Yahvé no es el Elión. ¿Ve? Porque la evidencia apunta a que Yahvé y el Elión no son la misma deidad. Y cuando se habla de Jesús, se le relaciona con el Elión, no con Yahvé. Por lo tanto, yo creo que Jesús es el hijo de el Elión. Y me sostengo en eso y me respaldo en los versículos bíblicos que dicen que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y usted no me puede condenar a mí de blasfemo o de hereje, porque yo creo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, que vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, tendremos salvación y vida eterna y tendremos acceso al Dios Padre, de quien proceden todas las cosas y no hay sombra de variación, que habita en luz inaccesible. El Dios único y verdadero, Dios Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios que yo creo. Y en nada esto contradice el Evangelio de Cristo. Para nada. Si usted cree que esto contradice el Evangelio, porque usted es bruto. Porque esto no lo contradice en nada. Aquí simplemente estamos diciendo que en el Antiguo Testamento al parecer hay dos dioses. Uno es el Elión y otro es Yahvé. Que el establishment haya establecido unas cosas, de que esto es herético, pues ok, eso es lo que ellos digan, pero tienen que evaluarlo. Este tema se está discutiendo dentro de la academia. Yo no sé por qué el doctor Enoel Hernández, Néstor Díaz no opinan sobre estos temas. Esto se está discutiendo dentro de los eruditos y los académicos. El tema de el Elión y Yahvé. ¿Por qué nadie habla de esto? Pues porque los teólogos de YouTube, los supuestos académicos de YouTube, prefieren mantenerse en temas superficiales, en lo mismo. Pero no quieren abundar en esto que es sumamente esencial, sumamente importante. No quieren ir ahí. Y esto se está discutiendo. Hay un montón de canales en YouTube que están hablando de estos temas. Canales que sí, algunos son agnósticos, otros son heterodoxos. Hay canales ateos hablando de esto. Hay canales enfocados en la historia y ya están hablando de esto. Hay cristianos hablando de esto. El problema es que si uno lo dice, pues uno es el que está mal. Uno es el hereje, porque le tienen manía a uno, ¿ves? Los detractores. Pero esto se está hablando. Yo no soy el único que está hablando de esto. Hay canales que tienen cientos de miles de seguidores, que tienen decenas y cientos de miles de views que están hablando de esto. O sea, yo no soy el único que está hablando de esto. Hay un montón de gente hablando de esto. Yo simplemente estoy hablando de esto porque donde yo he estado relacionándome en los grupos, pues el tema no se habla, pues yo quiero hablarlo. O sea, y invito a las personas a hablar de este tema de los dioses. Y ya. Eso es todo. Lo que pasa es que la gente asume y presupone tener la verdad en todo. Y no, nadie tiene la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta, usted tampoco. Nadie tiene la verdad absoluta. O sea, nosotros tenemos sistemas de creencias que hemos recibido por medio del ambiente social en el cual nos hemos desarrollado.
Hay otros que tenemos sistemas de creencias porque hemos tenido una convicción, una experiencia espiritual con ese ser supremo que llamamos Dios. ¿Ve? Es así. Pero nada, amigos, yo me voy despidiendo porque mientras ustedes están viendo este video, yo estoy en mi casa viendo el pay-per-view de WWC Euphoria, un evento de lucha libre de la de la antigua Capital Sport Promotion, hoy World Wrestling Council, que se está realizando en la Pepín Cestero de Bayamón. Un evento de lucha libre muy bueno, que espero que haga resurgir la lucha libre en Puerto Rico. Y por eso no hice live hoy, pero dejamos este video que espero que haya sido de su agrado. Y nos regalen un like y lo compartan y nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Mientras esté viendo el pay-per-view voy a estar leyendo aquí también sus comentarios en el chat. Así que nada, amigos, yo me voy, me despido. Estoy sudando aquí la gota gorda, llevo como una hora aquí. UAP for Life, nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otro video o en una transmisión en vivo. Este fue Cristian Vadillo, del barrio Cuchillas, Moca, Puerto Rico. Hasta la próxima. Bye, bye.